IUPAC munduko batasun zientifikorik handiena da. 4.500 voluntario, 1.000 banakako bazkide eta 2.100 fellow ditu. Javier García Martínez urte honetan bertan, urtarrilean hain zuzen ere, izendatu dute IUPAC-eko lehendakari. Gainera, jaiotzez ez da batere urretikoa, oso hurbilekoa da. Izan ere, bilamedianakoa da, Errioxakoa, eta fakultate honetako ikerlariekin eta irakasleekin elkartasun handia daukana. Gaur egun, Alakanteko Unibertsitateko Kimika Ezorganikoan katedraduna da, gainera, unibertsitate horretako Laboratorio de Nanotecnología Molecular Ikerketa Zentroaren zuzendaria. Para llegar a ser presidente de la IUPAC, la unión científica más grande del mundo, que entre sus funciones está la supervisión y actualización de la tabla periódica, incluyendo la creación de la nomenclatura y terminología química, así como la evaluación de los datos, métodos y técnicas de medida química, es necesario tener unas cualidades excepcionales. Javier, como digo, unas cualidades excepcionales que él las tiene, y Javier es también presidente de la Academia Joven de España, que tiene como objetivo visibilizar a los mejores investigadores jóvenes de nuestro país y fomentar las vocaciones en edades tempranas. Esta Academia Joven reúne a 40 de los jóvenes investigadores con más talento de España. Desde 2019 lidera la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino, donde dirige un informe sobre tecnología y competitividad de la economía española. Dicho informe, de nombre INTEC, destaca las 10 tecnologías más relevantes del año para la economía del conocimiento. En 2022, este mismo año, una versión de este informe, coordinada por el conferenciante, ha sido editada por el sello Gestión 2000 de la editorial Planeta bajo el título España a ciencia cierta. Es también fundador y presidente de Celera, un programa de aceleración de talento que apoya y brinda recursos y tutoría a 10 miembros jóvenes cada año. 80 jóvenes ya se han beneficiado con este programa, han financiado más de 10 empresas valoradas en 500 millones de euros y están siguiendo mentorizando a otros jóvenes también. En la trayectoria de Javier García destacan asimismo tanto sus contribuciones en nanotecnología para el desarrollo tecnológico y comercialización de catalizadores que reducen las emisiones de CO2 como su labor empresarial. De hecho, es fundador de Rave Technology, empresa de base tecnológica que comercializa catalizadores nanoestructurados que reducen significativamente las emisiones de CO2 mientras aumentan la eficiencia energética. En 2019 la empresa fue adquirida por la empresa Grace, que adquirió esta tecnología y ahora la comercializa a nivel mundial. Todas estas labores le han valido el reconocimiento de algunas de las instituciones más importantes a nivel nacional e internacional. Fue reconocido por el Foro Económico Mundial como Young Global Leader y por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, como uno de los jóvenes más innovadores de su generación con el premio TR35. En junio de 2014 le fue otorgado el premio Rey Jaime I en su categoría de nuevas tecnologías. Desde 2015 es el primer español en recibir el premio al investigador emergente de la American Chemical Society. En verano de 2017 fue reconocido por la misma organización como el mejor emprendedor de Estados Unidos en el sector químico y en 2018 obtuvo el Catherine Hatch Award. Es miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial, de la Global Young Academy y Fellow de las dos instituciones más prestigiosas del sector, la Royal Society of Chemistry y la American Chemistry Society. Javier, es un placer tenerte con nosotros aquí, donde muchos de los que estamos aquí somos tus amigos, ¿eh? Yo creo que ya eres un miembro de la facultad también, y tuya es la tarima para que nos des la conferencia. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Nunca me habían presentado como Lehendakari de la química, pero me hace mucha ilusión. La verdad que tengo muchísimos amigos aquí en Leioa, amigos de muchísimos años. He venido aquí como Ramón y Cajal a los cursos de doctorado, luego como profesor titular, también alguna oposición, y la verdad que me hace muchísima ilusión compartir con todos vosotros algunos de los aspectos de nuestra profesión que están cambiando de una forma radical. No sé si estáis familiarizados con este cuadro o alguien lo conoce. ¿Os suena este cuadro? ¿Sabes cuál es? Ronda Nocturna. ¿Y el pintor, sabéis quién es? Es Rembrandt, ¿verdad? Bueno, os comparto este cuadro porque hace unos pocos años un grupo de científicos de datos, no de químicos, de científicos de datos, fotografiaron, escanearon todos los retratos de Rembrandt para poder identificar todos esos patrones, todas esas cualidades que hacen de un Rembrandt un Rembrandt. Los colores de los ojos, la distancia entre ojos, la nariz, digitalizaron toda esa información con el objetivo de que los ordenadores entendieran de alguna forma qué hace un Rembrandt un Rembrandt. Y luego, con una impresora 3D, imitaron incluso la pincelada de este autor barroco holandés para, como podéis ver aquí, 347 años después, producir un nuevo cuadro que todos reconoceríamos como un Rembrandt. Obviamente, cuando vemos este cuadro nos recuerda al pintor holandés, pero este cuadro él nunca lo pintó. De hecho, no se parece a ninguno, sino que es una creación original de las máquinas que han podido encontrar aquellos elementos que hacen a este pintor reconocible. Poco después, animados con este resultado, escanearon ya no solamente los retratos, sino este enorme cuadro, Ronda Nocturna, de nuevo con una enorme resolución, en este caso para resolver otro problema. Este cuadro, como habéis visto, es enorme y cuando lo llevaron al Ayuntamiento de Ámsterdam, pues simplemente es que no cabía. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo recortaron. Y les falta todo este trozo, que se perdió. Hay algunas copias del cuadro en Londres y también, bueno, pues elementos que permitían imaginar cómo sería lo que hemos perdido para siempre. Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial ahora han podido reconstruir este cuadro y os recomiendo que si vais a Ámsterdam alguna vez, pues visitéis el Museo de Bellas Artes que tienen allí y que contempléis el primer cuadro producido por personas, en este caso Rembrandt, y máquinas a la vez. El marco que lo rodea pues no es original de Rembrandt, sino que está hecho con impresión 3D, imitando incluso la pincelada de este autor. ¿Por qué os cuento todo esto? Obviamente me imagino que veis hacia dónde estoy yendo, hacia el test de Turing. Lo conocéis perfectamente, el famoso matemático británico Turing, cuando empezaba la inteligencia artificial, pues en los años 50, él dijo que la inteligencia artificial habría llegado ya a su máximo exponente, habría pasado el test de Turing, cuando un humano fuera incapaz de reconocer una conversación que tiene con otro humano de otra que tiene con un ordenador. Obviamente, sin verlos, sin saber quién es. Como habéis podido ver, el test de Turing no solamente se ha superado en la conversación, podemos tener una conversación con ordenadores y no reconocer que es una máquina, sino también en poesía, también en arte, también en literatura, en música, pero claro, obviamente algunos de vosotros me vais a decir, hay un aspecto de la creación humana donde los ordenadores nunca van a ser capaces de pasar el test de Turing. Esa es en la ciencia. La ciencia es una actividad tan humana que va a ser imposible que los ordenadores hagan descubrimientos científicos originales. Pues este artículo que os voy a compartir fue un Nature del año 2018. Yo creo que debería estar en los libros de texto, porque es realmente seminal. Fijaros, en un test doble ciego, esto para mis amigos de Orgánica, que he estado tomando café hoy con ellos, a un grupo de expertos en química orgánica les pidieron, estos autores, que no son químicos, que son
científicos de datos les pidieron a los químicos orgánicos que sugirieran rutas sintéticas para sintetizar un grupo de moléculas bastante complejas. Y luego, en un test doble ciego, a las máquinas también les dijeron, bueno, de todos estos libros de texto, artículos científicos que habéis leído, el lenguaje de aprendizaje máquina se dice minado, bueno, pues de todos estos artículos que habéis analizado, sugerirme rutas sintéticas que me permitan preparar estas moléculas. ¿Y adivinar qué pasó? Pues que las máquinas sugirieron rutas sintéticas más eficientes, con menos pasos y que daban mejores selectividades. Y esto es casi obvio, porque por mucho que uno sepa química orgánica o inorgánica o física o matemáticas, no puede tener los miles de artículos, millones de artículos científicos en mente, y las máquinas en eso son muy buenas. Ahí seguramente nos van a ganar. Este paper fue tan importante que los autores utilizaron un lenguaje, un vocabulario, digamos, literario, en el que los científicos normalmente no nos sentimos cómodos. Fijaros, yo lo he traducido al castellano para que suene mejor, si lo leo en inglés igual nos impresiona, lo he traducido al castellano. Los autores lo que quieren es equipar a las máquinas para que puedan aprender de la rica historia de la química. Fijaros qué visión. Lo que quieren estos autores es que podamos equipar a las máquinas para que aprendan de la rica historia, de toda esa riqueza que hemos ido descubriendo pues, desde la noche de los tiempos hasta ahora, desde luego ya desde Lavoisier. Claro, si disponemos de máquinas que pueden, aquí el lenguaje es metafórico, pero espero que comprendáis lo que quiero decir, máquinas que puedan entender nuestros artículos y sugerir, por ejemplo, rutas sintéticas, pues después de este Nature hubo un montón de autores que dijeron, bueno, vamos a hacerles preguntas más interesantes a las máquinas. Y empezaron con la que yo creo que la mayoría de nosotros le haríamos a las máquinas, a ver si han entendido algo de lo que leen. Y esta fue la primera. Ordéname los elementos en una tabla de manera que respondan a sus propiedades. ¿Os suena? Pues ese artículo, después de que las máquinas estudiaron química por 2 horas, fue este Nature del año siguiente. Fijaros qué rápido que reaccionaron. Y las máquinas, en unas pocas horas, fueron capaces de ordenar los elementos de la tabla periódica en una nueva tabla, la tabla que veis a vuestra izquierda. Obviamente, como Lehendakari de la UPAC, no os voy a proponer que cambiemos la tabla periódica. Y alguno de vosotros me podría decir, hombre Javier, eso no es una tabla periódica, eso parece más bien una colmena de abejas que están zumbando ahí cada una de su color. Vamos a darle una oportunidad a las máquinas. Fijaros, en 2 horas identificaron a los halógenos perfectamente. Además, como uno los ordenaría, y al astato lo pusieron fuera. Tampoco tuvieron ningún problema en localizar a los alcalinos, que además pusieron muy lejos de los halógenos. Y también nos recordaron, y espero que no entremos en debate en esto, que el hidrógeno, cabeza de grupo, quizá no debería pertenecer al grupo 1. Obviamente tiene propiedades muy diferentes. Tampoco tuvieron problema para localizar a los gases nobles, y veis cómo está separando halógenos, gases nobles, grupo 1, ¿veis qué diferentes? Y lo hicieron de forma autónoma. Y ahora para mis colegas de inorgánica, llegamos a un grupo más complejo, famoso grupo 13, del cual decimos que sí, los elementos del mismo grupo tienen las mismas propiedades. Hombre, el boro, el aluminio, el galio, tienen propiedades muy diferentes. Y los ordenadores, ¿veis? Al boro lo separaron del aluminio, como tiene que ser. De hecho, nosotros en química inorgánica nos hemos inventado todo tipo de nombres para las excepciones obvias que nos recoge la tabla periódica. Os voy a mencionar algunas, ya veréis cómo suena. Efecto cabeza de grupo, para explicar que el boro o que el hidrógeno pues no tienen las mismas propiedades. Efecto diagonal, efecto par inerte. ¿Os acordáis? Son formas que tenemos de mover las propiedades de los elementos, pero que las máquinas recorrigieron muy bien. De hecho, las máquinas nos recordaron
que las propiedades del boro en realidad son más parecidas al resto de los elementos semimetálicos, que por cierto tenemos un proyecto en la UPAC ahora para definirlos, mucho más parecido al resto de grupos que, haciendo trampa, entre comillas, pintamos de otro color o ponemos una escalerita en la tabla para identificarlos. Y hay un gran grupo de elementos en la tabla periódica que comparten una propiedad muy importante, que es la que más los distingue, que son todos los elementos radiactivos, que están aquí, y que nosotros, de nuevo, como en la tabla periódica no están distribuidos de ninguna forma, digamos, sistemática, los pintamos de otro color, como el tecnecio, como el prometio, y luego ya el resto de los transuránidos, pero que las máquinas se dieron cuenta que esa era su propiedad fundamental. No voy a sugerir que cambiemos la tabla periódica, yo creo que la nuestra tiene muchas ventajas, desde luego es más fácil de estudiar, pero sí que os diría que a las máquinas hay que darles una oportunidad, porque no solamente han sido capaces de ordenar los elementos de forma que podemos entender ese ordenamiento, sino que en algunas cosas, digamos, nos ha llamado la atención, nos ha dado un toque. Esta sería la primera pregunta que yo le haría a las máquinas, a ver si entienden, de nuevo, aquí estamos utilizando un lenguaje todo el tiempo metafórico, si entienden la química que están leyendo, por ejemplo, ordenando los elementos. Pero, ¿qué preguntas le haríais vosotros a las máquinas si ya supieran toda esa rica historia de la química? ¿Cuál sería la pregunta que le haríais? ¿Alguno tiene alguna sugerencia? ¿Qué pregunta le haríais a las máquinas? ¿Se ocurre alguna? ¿Qué tal? ¿Cómo surgió la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el fundamento químico del origen de la vida en la Tierra? No está mal, como pregunta. Bueno, las máquinas no lo han respondido completamente, pero sí nos han ayudado mucho. Esto es un Science del año pasado. ¿Veis cómo el campo está creciendo? Cada año vemos una gran revolución en este campo. En este Science, los autores, casi como en el experimento de Miller, le dijeron a las máquinas qué moléculas estaban en la sopa primigenia, y cada paso que veis es una reacción, un paso sencillo en la química. Y así, aquí como estoy hablando para químicos no hay miedo de poner fórmulas, así, paso a paso, analizando miles de artículos científicos, las máquinas nos sugirieron caminos sintéticos probables para pasar, por ejemplo, de la molécula de dinitrógeno hasta el ácido cítrico, que tiene un papel tan importante en el ciclo de Krebs, por ejemplo. O cómo sintetizar ácido cítrico, glicilglicina, el dipéptido más sencillo, o el ácido úrico, el producto de la degradación de purinas, todo a partir de moléculas sencillas. Con esto no han respondido completamente a cómo surgió la vida en la Tierra, pero sí cuáles serían los pasos más probables para ir a todas estas moléculas, que además las máquinas identificaron que tienen que ser polares, tienen que ser solubles, tienen que permitir enlaces por puentes de hidrógeno. O sea que en poco tiempo ya han hecho avances muy, muy importantes. Y el más importante, que seguro que lo habéis escuchado, es AlphaFold. AlphaFold ha permitido resolver algo que cuando yo estudiaba química nos decían que era imposible, que es predecir cómo se pliegan las proteínas, es decir, la estructura tridimensional de las proteínas, a partir de la secuencia de aminoácidos. Si yo digo cómo están los aminoácidos distribuidos en la proteína, saber cómo se va a plegar. Esto a mí me dijeron que era imposible porque existen 10 elevado a la 143 formas de plegar una proteína de un tamaño medio, digamos. No hace falta, sois todos de ciencias, que os explique qué significa 10 elevado a 143, más que partículas tiene el universo. Claro, por eso a mí me decían que era imposible predecirlo. Pero durante estas últimas décadas, mucha gente, por ejemplo en el rocasolano, ¿verdad?, gente trabajando en cristalografía, ha resuelto la estructura de estas proteínas observándolas, midiéndolas, pues por ejemplo con cristalografía de monocristal o con cryo-TM, bueno, muchas técnicas que tenemos ahora. Y con eso, con mucho esfuerzo, de forma muy cara y muy costosa, a día de hoy conocemos más o menos la estructura de 170.000 proteínas. Sabemos qué estructura tienen porque las hemos medido y conocemos su secuencia de aminoácidos. ¿Qué
han hecho estos autores de Google, de DeepMind, los autores de AlphaFold? Han hecho que las máquinas aprendieran con redes neuronales profundas cómo la secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional de las proteínas. No es que las máquinas lo entiendan, pero de la misma forma que la máquina, vuestros móviles, reconocen con inteligencia artificial vuestra cara, por ejemplo, cuando abréis el teléfono, o que pueden distinguir gatos de leones, porque han visto muchas imágenes de gatos, pues aquí lo que han aprendido es, según la secuencia de aminoácidos, cómo se pliegan las proteínas. Esto parece contado, parece que es nada, pero esto es probablemente, en mi opinión, junto con CRISPR-Cas9, la posibilidad de editar el genoma humano, el gran descubrimiento científico de lo que llevamos de siglo. Así lo ha reconocido también Science. Este paper o estos descubrimientos apenas tienen 2 años y ya, como podéis ver, en julio de este año, con esta tecnología, DeepMind, AlphaFold, bueno, en realidad Google, hoy en día es posible predecir la estructura de cualquier proteína, de cualquiera, con una gran precisión. Imaginaros lo que significa esto a la hora de desarrollar nuevos medicamentos para enfermedades. Tenemos una herramienta que a mí me enseñaron cuando yo estudiaba que era imposible, que no se podría hacer. Y ahora podemos soñar cosas muy interesantes. Esto parece muy complicado, pero veréis qué sencillo es. Esto sería la otra pregunta, la pregunta que nos harían no los biólogos, sino la gente de medio ambiente. ¿Qué pregunta le harían a las máquinas? Pues la pregunta que la gente de medio ambiente le haría a las máquinas es, considerando todos los reactivos que tengo en las fábricas, por ejemplo, los excesos de disolvente, los subproductos de la industria farmacéutica, desechos en general, cómo a partir de cosas que tengo a montones, que son baratas o que de hecho me quiero deshacer de ellas, cómo puedo sintetizar las moléculas más complejas, los medicamentos más caros. No está mal. Bueno, y entonces lo que hicieron fue identificar estas moléculas, que son moléculas de las que tenemos mucho, de algunas de ellas más de lo que quisiéramos, pues desechos de plásticos, excesos de disolventes, residuos de síntesis de compuestos farmacéuticos. De esto es de lo que nos queremos deshacer. Y las máquinas, a partir de esto, que no es fácil, fueron capaces de producir, lo que veis en la izquierda, todo tipo de moléculas complejas. Y como en el paper que os he comentado al principio, los científicos entraron en el laboratorio, llevaron a cabo esta síntesis, vieron que daban unos resultados extraordinarios e incluso, como podéis ver en esa imagen a vuestra derecha, incluso lo escalaron a escala piloto y son capaces ahora, gracias a las máquinas, de sintetizar moléculas complejas a partir de residuos de la industria química. En pocos años, fijaros qué tipo de cosas podemos hacer con la inteligencia artificial. Y esto es solamente la mitad de la película. La otra mitad es la robótica. Mirad, cuando hablamos de robótica en química, normalmente tenemos esto en mente, un brazo grande y medio tonto que bastante si mete el Eppendorf dentro de la centrífuga. No parece una gran ayuda, pero es que los robots de hoy en día no se parecen a esto, que quizá es el concepto que tenemos de la robótica en química, se parecen más a esto. Mirad, este robot está en la Universidad de Liverpool y trabajó de forma autónoma en un laboratorio cerrado, sin que hubiera ninguna persona, durante una semana. Este robot es capaz de llevar a cabo todas las operaciones básicas del laboratorio. Y además está conectado con una máquina fuera del laboratorio que conoce, que se informa de los resultados de la caracterización de los diferentes productos y le sugiere nuevos experimentos. En cuestión de 7 días, aquí veis la gráfica a la derecha, esto es un Nature también del año 2020, la máquina de forma independiente, cada experimento es un punto, consiguió mejorar la actividad de un catalizador para la evolución de hidrógeno de nada hasta un 20%. Imaginaros lo que supone eso para un laboratorio, para una empresa, en cuestión no de 7 días, porque veis que a partir del 5.º día, arriba están los días, abajo el número de experimentos, a partir del 5.º día descansó, porque ya no se mejoraba más. ¿Veis? Imaginaos la potencia que tiene esto,
de una máquina que va aprendiendo de los resultados, sugiriéndole a un robot que de forma autónoma y en 5 días mejora la eficiencia de un catalizador para evolución de hidrógeno, y no un problema sencillo. Lo que veis a la izquierda son todos los reactivos con los que podía jugar. Problema realmente complejo. Claro, me imagino que alguno de vosotros puede estar pensando, bueno, yo estoy estudiando químicas ahora, ¿qué futuro me queda? Aquí tengo un gran competidor, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas que podemos hacer, y en parte el título de mi conferencia va en este sentido. Por un lado, no sé si conocíais algo de lo que os he contado hasta ahora, si estabais familiarizados con estos artículos, quizá no, pero yo creo que existe una brecha muy importante entre la química que es posible, como la que os he contado, y la química que enseñamos en las facultades. Obviamente la química que estáis aprendiendo es la química que hay que estudiar. Yo no digo que se cambien los planes de estudio para no explicar la condensación aldólica o el grupo 13, como mencionaba antes. Pero sí para que en las clases introduzcamos esos 2 minutos de sorpresa que mantengan viva esa llama que os hizo entrar en esta carrera y no en otra. Esa magia que tiene la química, que no tiene otra profesión, que nos permite crear cosas que no existían. Y creo que esta brecha tan enorme que hay entre la química que podemos soñar, que animan a una nueva generación de científicos a resolver los grandes problemas de nuestro tiempo, ahora hablaré sobre cambio climático, sobre plásticos, todos esos problemas para los que la sociedad nos invita a obtener soluciones, y la forma o la química que sabemos, creo que esa brecha está creciendo. Por un lado, es una obligación de nuestras facultades de acercarnos a la ciencia que es posible, pero también de cada uno de nosotros. De la misma manera que a nadie se le ocurriría quitar la química analítica para meter clases de inglés, y el inglés es muy importante para la química, todo lo que os estoy diciendo no es tanto para quitar horas de lectivas de la química que estáis estudiando, pero sí para que vosotros os distingáis, tengáis habilidades que otros compañeros no tengan, y además cada uno se especialice en aquello que más le interese. No todo el mundo tiene que hacer inteligencia artificial, porque tenemos otras muchas cosas que hacer. Y la otra que os quiero compartir es lo que creo que es el tema de nuestro tiempo, que es el tema de la sostenibilidad. Mirad, este verano no ha sido un verano normal. Ha estado en muchas de nuestras conversaciones, ¿verdad?, de qué calor ha hecho este verano. Esta ola de calor se ha convertido ya más bien en una marejada de un tiempo insoportable. Hemos batido récords continuamente en todo el hemisferio norte de temperaturas extremas. Obviamente esto ha tenido consecuencias. Hemos tenido lo que ahora, bueno, ahora como el clima es tan extremo, los meteorólogos se han inventado, bueno, no sé si se han inventado, por lo menos utilizan un vocabulario que antes no utilizaban. Ahora tenemos lo de incendios de 6ª generación, que son estos que son inextinguibles, que hay unos fuegos tan grandes que te dicen, bueno, es que como no llueva o cambien las condiciones, es que no lo podemos apagar. Este año se han quemado 3 millones de hectáreas en todo el mundo a causa de fuegos no controlados. Y no solamente eso, yo he metido en la maleta un abrigo para venir a Bilbao, y no me hace falta, y estamos en noviembre. Y esto son las temperaturas de noviembre, y esos grados que veis ahí, el máximo son 8 grados, es cómo estamos por encima de la media de temperaturas que tendríamos que tener ahora. Esto que nos viene muy bien porque, para seros sinceros, Bilbao es una ciudad preciosa cuando no llueve. Ha hecho un tiempo fantástico y ayer estuvimos dando una vuelta por Bilbao, a todos nos encanta que no llueva, pero esto no es sostenible. No lo es porque esto alimenta que hoy el Mediterráneo tenga una temperatura de 21 grados y que estemos rezando literalmente para que no nos venga otra dana. Una dana de un tamaño que no nos podemos ni imaginar. Solamente para daros un dato, este año en Pakistán ha habido lluvias, inundaciones, que han inundado 1/3 del territorio de Pakistán, es decir, 3 veces el tamaño de Portugal. Imaginaros 3 veces el tamaño de Portugal bajo el agua. O sea, de nuevo, palabras como inundaciones ya no expresan la magnitud de los eventos climáticos que estamos viendo.
Y este año tenemos la oportunidad de que todos los científicos nos unamos con una única voz. Este es el Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible, con una única voz para decir que para resolver estos grandes problemas medioambientales, no solo, pero en buena parte la ciencia tiene que darnos las soluciones. La ciencia no nos va a resolver los problemas, ojalá, hace falta muchas más cosas, por ejemplo, voluntad política y también compromiso personal. Pero sin duda, sin la ciencia no vamos a conocer las causas ni las soluciones que necesitamos para resolverlo. En el pasado, yo he estado muy implicado en eso, como podéis imaginar, nos hemos celebrado a nosotros mismos. Los físicos tuvieron un Año Internacional de la Física, los químicos nos celebramos a nosotros mismos, los matemáticos, obviamente, como no se van a celebrar los matemáticos, los más listos de la clase, todos nos celebramos a nosotros mismos. Y por fin caímos un poco del guindo este año y dijimos, hombre, quizá sería más sensato, en vez de celebrarnos, crear un Año Internacional de toda la ciencia con un mensaje común, que solamente con ciencia vamos a resolver los problemas de desarrollo sostenible. Ha mencionado antes Fernando que creé una empresa, os voy a comentar ahora algunas de las cosas que estamos haciendo nosotros concretamente para enfrentar pues, el impacto medioambiental que tiene la química. Es una empresa que tiene como objetivo aplicar la nanotecnología a los procesos químicos y sobre todo a los procesos catalíticos. Mirad, las zeolitas, los catalizadores heterogéneos más utilizados, son sólidos microporosos. Tienen estos canales muy estrechitos por los que entran muy bien moléculas pequeñas que pueden encontrar el sitio activo, romperse, decimos craquearse, transformarse y generar todo tipo de otras moléculas. Pero tenemos un problema, que es que hay moléculas muy grandes que no entran dentro de los poros de las zeolitas, de los catalizadores heterogéneos actuales, y por lo tanto, pues no se pueden convertir. Nosotros hemos desarrollado una tecnología para incorporar poros mucho más grandes, autopistas moleculares por las que pueden viajar proteínas, biomoléculas, biomasa, hidrocarburos voluminosos, de manera que hacemos a la catálisis heterogénea accesible a moléculas mucho más grandes que ahora también pueden transformarse. Esto es importante porque, como veis aquí en esta película, esto ya no es una simulación, son datos de tomografía de electrones y difracción de electrones. Este tipo de catalizadores tienen una enorme accesibilidad, podéis ver la estructura microporosa de las zeolitas, todos esos canales, pero también estas autopistas moleculares que van a dar acceso a los reactivos para transformarse. Esto es muy importante en síntesis de moléculas complejas. Aquí os voy a comentar algunos ejemplos muy recientes que hemos publicado. En este sentido, nosotros queremos, es uno de nuestros objetivos del grupo, reemplazar estos catalizadores homogéneos que son muy tóxicos, como por ejemplo ácidos de Lewis, como el trifluoruro de boro, o bases muy corrosivas, como la potasa, que catalizan reacciones como esta de Fidel-Crafts o una condensación aldólica para la síntesis de intermedios farmacéuticos. Como veis, en este caso, pero en otros muchos, cuando uno sintetiza moléculas con actividad biológica, el tamaño es muy grande y los poros de los catalizadores heterogéneos que tenemos ahora no funcionan y por eso estamos condenados a utilizar catalizadores muy tóxicos. Bueno, pues nosotros con este nuevo tipo de catalizadores que os he comentado, que son estos que están aquí en, azul, veis que la conversión hacia estos intermedios de interés es mucho mayor que la zeolita convencional, que está en negro, mejoramos muchísimo, y también que otros sólidos mesoporosos que no tienen las propiedades de la zeolita. Un poco motivados por estos resultados, acabamos de enviar un artículo, lo acabamos de enviar ahora, mucho más ambicioso, en el que queremos sintetizar queremos catalizar con catalizador heterogéneo reacciones multicomponente, como la que podéis ver aquí, que involucran una condensación Nagel, una adición de Michael y una ciclación intramolecular. Todo eso catalizado con nuestros catalizadores, con estas zeolitas mesoporosas. Y además, y esto es lo que quiero aquí destacar, todo esto lo hacemos sin disolvente. Calentamos, alguno de los reactivos que hay aquí funden, y en los reactivos fundidos llevamos a cabo la reacción con este catalizador heterogéneo que se puede recuperar y reutilizar muchas veces. Y como podéis ver aquí,
todavía no lo hemos publicado, esto es nuestro catalizador que tiene todos estos poros que se ven en microscopía de electrones. Multiplicamos por más de 2 veces la actividad de los catalizadores actuales, de las zeolitas convencionales, abriendo la catálisis heterogénea a la transformación de moléculas muy voluminosas, sin disolventes y sin utilizar estos catalizadores tan tóxicos como trifluoruro de boro o la potasa, que también pues, mucho mejor para la vida del reactor. Y aquí además veis que los reutilizamos, cosa que no se puede hacer con el catalizador homogéneo. Centrifugamos, recuperamos nuestro sólido y lo utilizamos una y otra vez y veis que prácticamente no cae la conversión. Hemos desarrollado no solamente estos catalizadores por los que hemos viajado anteriormente, sino también nuevas estructuras, lo que se llaman catalizadores jerarquizados, como estas, hay 2 formas de llamarlo, en el paper, como éramos humildes, no queríamos utilizar palabras raras, le llamábamos castillo de naipes, pero yo le llamo nave espacial, en realidad, como le llamamos en el grupo, que son estas estructuras realmente marcianas. Yo sé que a vosotros nos llama la atención, pero es que es difícil de concebir, y aquí hemos capturado esto por microscopía, cómo estos cristales con esta morfología tipo castillo de naipes literalmente emergen ordenados con esa morfología del gel amorfo. Veis cómo están emergiendo ya como cristales que salen del gel amorfo con un mecanismo que es nuevo, que publicamos en Advanced Materials el año pasado. Y de nuevo, ¿con qué idea? Con la idea de poder llevar a cabo reacciones con moléculas muy voluminosas sin utilizar catalizadores tóxicos y para obtener la molécula más voluminosa, pues esta condensación entre mesetileno y alcohol bencílico. Queremos obtener, obviamente, el producto más ramificado y ese es efectivamente el que se obtiene mucho más cuando utilizamos estas estructuras mucho más abiertas. Y de nuevo, lo hacemos sin utilizar ningún disolvente. Eso, desde el punto de vista medioambiental, ¿habéis estudiado los 12 principios de la química verde? Economía atómica, no utilizar disolvente, utilizar catálisis. Bueno, pues va por ahí todo esto. Y luego nos hemos metido en un lío mucho más gordo, en algo que está abriendo una nueva línea de investigación completamente nueva en catálisis heterogénea, que es utilizar los intermedios de cristalización como catalizadores. La mejor forma que hemos tenido de representar esto es, bueno, pues de una forma desensamblar los catalizadores actuales para generar nuevos catalizadores con un ordenamiento diferente, y estas piezas son nuestros ladrillos para hacer nuevos catalizadores. Esto lo hemos publicado en JACS este año, como digo, es una nueva forma de hacer catalizadores, en el que no nos interesa tanto el catalizador final, sino como estos ladrillos, estas piezas de Lego con el que construir nuevos catalizadores. Catalizadores que, como podéis ver aquí, pasan por una fase amorfa, que además podéis ver también en las isotermas de absorción de gases, que son muy mesoporosos, y lo más interesante es que tienen una actividad catalítica rarísima. Os lo voy a explicar para que veáis. Primero empezamos con una reacción muy sencilla, con una alquilación tipo Fiedel-Crafts. De nuevo, se suelen llevar a cabo con ácidos de Lewis, trifluoruro de boro, tricloruro de aluminio, muy tóxicos. Queríamos llevarlo a cabo con este catalizador. Y como veis, la zeolita inicial y la final convierten muy poco. Y aquí lo que representamos, aquí en la coordenada X, es el tiempo de cristalización. Y como veis, el máximo de conversión se obtiene al 20%, cuando el material está todavía amorfo, cuando tenemos esas piezas. Estamos explorando un campo nuevo que no es cristalino, que no es amorfo, sino es algo en medio. Seguro que habéis estudiado muchas veces en clase que es un material amorfo, el vidrio, no tiene celdilla unidad, es frágil, no tiene morfología definida, o cristalino. Bueno, este material está en medio. Y es justo cuando está en torno al 20% de cristalizar, no tiene picos de difracción de rayos X, cuando nos da una conversión altísima. Y esto lo hicimos para Fiedel-Crafts. Y dijimos, bueno, vamos a probarlo con otra reacción. Ahora vamos a hacer una condensación ahora Claisen-Smith. ¿Y qué observamos? Exactamente el mismo comportamiento, que parece la misma gráfica. Y dijimos, bueno, ahora completamente distinto, vamos a utilizarlo para degradar plásticos. El craqueo de poliestireno, una de las reacciones más difíciles. Y sale la misma. Nunca me había pasado
por lo menos en nuestro laboratorio, nunca habíamos visto que 3 reacciones tan diferentes nos estaban diciendo lo mismo, que son estos materiales pseudocristalinos que no difractan, pero que tienen algún tipo de ordenamiento, los que nos daban mejores resultados. Y como digo, esto lo hemos publicado en JACS hace muy poquito. Y animados por estos resultados, he dicho, bueno, pues ahora vamos a hacer algo todavía más loco, que es de unidades que no, los cubitos se encajan y puedes hacer cubos grandes. Pero ¿qué pasa si ponemos pentágonos y hexágonos, cristales que no encajan, unidades que nunca nos van a dar materiales cristalinos? ¿Podríamos hacer algo que tuviera fragmentos de 2 diferentes zeolitas? Quedarnos por ahí. Y efectivamente, esto es lo que hemos hecho en una técnica de interconversión de zeolita, en el que hemos fabricado nuevos materiales que tienen unidades propias de una zeolita y de otra que no coexisten nunca, que en la naturaleza no hay cristales que tengan anillos dobles de 6 y sencillos de 5. Y con eso hemos hecho una nueva familia de catalizadores que, por ejemplo, para esta reacción, que es una reacción muy conocida, que es la ruptura o la desalquilación del 1,3,5-trisopropilbenceno, que nos dé el producto que nosotros queremos, que es el intermedio, el disustituido. Y veis, hemos conseguido a conversión constante mejorar la selectividad de un 5 a un 25%, aumentar en 5 veces la actividad de estos catalizadores, y esto va a salir muy prontito en Nature Communication, porque, como digo, es un material que no existe, es una cosa nueva que estamos viendo y que nos da muchísima más conversión sin disolventes, sin catalizadores heterogéneos. Pero os había dicho antes que esto es parte no solamente de resultados en el laboratorio, sino también parte de una empresa. Me fui a MIT a crear todo esto y hubo un momento en el que dije, bueno, puedo publicar, y he estado publicando durante muchos años, pero si esto quiero que realmente llegue al mercado, esto hay que crear una empresa, esto hay que comercializarlo. Y dejé, pues lo que podéis imaginar, de una de las mejores universidades del mundo, con todo tipo de juguetes y de medios y de gente inteligente, para irme a Oklahoma, que por si no sabéis dónde está, está ahí. La Oklahoma que yo descubrí, que es como esta. Este es el laboratorio que pudimos pagarnos cuando no tenía nada, porque se me acabó ya la beca del ministerio, obviamente no me pagaba para que me fuera aquí, y me fui a Oklahoma. Claro, alguno podría decir, ¿y por qué Oklahoma? Pues sí, siempre la misma respuesta, por una persona. Y en este caso, la persona es mi cofundador, que es este hombre de aquí, Marvin Johnson, este viejito jubilado, tiene 250 patentes en el tema en el que yo estaba investigando. Yo no le podía pagar, él ya tenía su jubilación, y durante un tiempo estuvimos trabajando aquí en este laboratorio para ver si esto que yo había hecho con unos pocos gramos se podría escalar. Y efectivamente, pues conseguimos varias rondas de financiación, me volví otra vez de vuelta a la costa este, monté un laboratorio que ya parece pues muchísimo mejor. Este es el día que lo inauguramos, obviamente esto es como los anuncios de detergente, nunca es así, luego al cuarto día ya es como el de Oklahoma, todo lleno de botes, pero el día que lo inauguramos estaba todo limpio, parece el anuncio del detergente. No pusimos disoluciones de colores como hacen ellos, pero efectivamente pues, pudimos crear un laboratorio y es una enorme contribución para el medio ambiente, porque solo en una de nuestras aplicaciones, que es en craqueo catalítico, que es un gran responsable de emisiones de CO2, la utilización de estos catalizadores reduce la formación de coque entre un 5 y un 10%, y ese coque, que como veis aquí es este sólido negro que desactiva el catalizador, lo que se hace en la refinería es quemarlo y eso genera muchísimo CO2. Nosotros generamos menos coque y por lo tanto pues, una estimación en torno al 1,2 millones de toneladas de CO2 que ahorra al medio ambiente la utilización de ese tipo de catalizadores, aparte de todo lo que os he contado de no utilizar disolventes. Como ha dicho Fernando antes, en 2019 la multinacional Grace compró esta empresa. Imaginaros, para un chaval que estaba haciendo el postdoc, que no sabía nada, ahora lo digo, entonces yo pensaba que sabía algo, en aquella época sabía muy poquito, que supone hacer un catalizador que te compra la gran empresa del sector que ha puesto millones de dólares y un montón de gente trabajando en el problema. Además, se han portado fenomenal conmigo, mantienen el nombre de la tecnología y hoy están comercializando esta tecnología en todo el mundo. Una tecnología que ahorra un montón de catalizadores,
de disolventes y de CO2. Y esto me trae una reflexión relacionada con lo que os estaba diciendo de emprendimiento, que cierra un poco lo que os decía al principio. Mirad, hoy en día somos capaces de hacer una ciencia que parece ciencia ficción. Pero también tenemos problemas enormes y este abismo que existe entre la ciencia que es posible y la que necesitamos, como he dicho antes, sigue creciendo. Y estoy convencido que el emprendedor o emprendedora científico del futuro va a ser ese gran agente transformador de nuestro tiempo, porque no solamente nos va a dar la tecnología que tanto necesitamos, sino que además la va a llevar al mercado rápido. Eso lo vimos con el COVID, en el cual ya había una investigación básica que se llevaba muchos años haciendo sobre RNA mensajero, y aquellas personas, como matrimonio turco, ¿verdad?, que trabajaba con Pfizer, en pocos meses pudo hacer que las vacunas pasaran de una investigación fundamental muy interesante a una realidad comercial. Por eso creo que estas personas no tienen por qué crear empresas, pueden licenciar la tecnología, pueden, no sé, colaborar con una empresa, pero creo que ese acercamiento a la empresa va a acelerar el tiempo que tardan las tecnologías a pasar del laboratorio al mercado. Este artículo me lo pidió Science sobre esta idea, porque está este mito, luego lo comentaré con un poco más de atención, de que si uno se dedica al mundo de la empresa tiene que olvidar completamente la universidad, o que en la universidad no se puede hacer nada que realmente sea práctico, que sea útil. Y aquí, con esto de la tercera vía, espero que a los mayores les suene algo, la tercera vía era lo que proponía Tony Blair, ¿verdad?, entre la socialdemocracia y el capitalismo. Bueno, nunca nadie supo lo que era, pero esta tercera vía, como era para Science, intentaba hacer un poco de humor, no creo que lo entendiera nadie, era esta tercera vía de que se puede ser académico, se puede ser alguien que trabaja en la universidad, que es profesor, que está comprometido con la educación y aparte que es emprendedor. De hecho, por daros un dato, de las 6 personas que han recibido este año el premio Nobel en física o química, 4 han fundado empresas. O sea, no es raro, es una nueva tendencia. Los químicos más citados del mundo, Bob Langer, Josh Whitesides, no han fundado 1 o 2 empresas, sino decenas de empresas, porque son personas que hacen descubrimientos y quieren que eso se acerque al mercado. Y los grandes inversores están cerca de ellos y de ellas porque se dan cuenta que ahí se van a crear grandes soluciones. Para los que lo consideréis, esto es un regalo que nos ha hecho, porque esto es gratuito, se han gastado un pastón en esta serie de podcast. Lo que hicieron fue entrevistarnos a unos cuantos científicos que decidimos crear empresas y nos entrevistó para que le contáramos sobre todo las cosas que nos salieron mal, porque contado así parece que todo te ha salido fenomenal, pero la mayoría de cosas que uno prueba y que intenta no le funcionan. Y digo que esto es un regalo porque estos capítulos de podcast son gratuitos, los podéis escuchar cuando queráis, y Nature ha puesto horas y horas de entrevistas que luego ellos han condensado en capítulos muy cortitos que a mí me parecen realmente muy, muy útiles. Y luego, reflexiones también sobre la importancia de invertir en las personas. Yo os he hablado de inteligencia artificial, os estoy hablando de la importancia de nuevos descubrimientos, pero al final los que hacen los cambios son las personas y por eso, como decía Fernando, hace unos años, con parte del premio Rey Jaime I que recibí, fundé este programa Acelera, que todos los años selecciona a 10 jóvenes, y yo os invito a, porque está abierto ahora el periodo para solicitar, que reciben durante 3 años formación, recursos, contactos. Tenemos como patrocinador a la Fundación Rafael del Pino, a la Fundación Banco Sabadell, y es un regalo a 10 jóvenes, que es totalmente gratuito el programa, para que desarrollen productos nuevos, creen empresas o desarrollen su carrera científica o profesional. Estas son las imágenes de los jóvenes que ya han pasado por el programa, gente de toda España, y algunos de ellos pues, han montado empresas tan importantes como Capchase. Ahí veis a Ignacio, que ha montado esta empresa y que cuando entró en Celera, pues el pobre hombre jamás, si nos lo ha dicho muchas veces, hubiera pensado crear una empresa, pero ahí encontró otros jóvenes con los que hacerlo y al final es tan fácil como poner a gente que merece la pena junta para que desarrollen sus propios proyectos. Y esto es lo que os comentaba antes. Este artículo lo publicó Nature este año. Esto es un chiste, espero que lo entendáis bien.
A cualquier científico le hace mucha ilusión publicar en Nature, pero no os imagináis la ilusión que te hace que te llame Nature para entrevistarte. Esto ya... Y no era sobre ningún descubrimiento, era un poco a raíz del artículo que os comentaba antes, pero en el que quiero insistir, que era un poco, es el titular del artículo, desmitificar o acabar con el mito de que hay una barrera entre ser emprendedor, ser empresario, trabajar en la industria y en la universidad. Yo siempre digo que el hecho de emprender me ha hecho mejor científico porque me ha expuesto a mi profesión, a la industria química. He trabajado con ellos, he producido, he estado en plantas, he visto regulación. Creo que también en un mejor docente. ¿Por qué? Porque conozco mi sector, no por teoría, sino porque es que he estado ahí y he perdido mucho dinero y he tomado muy malas decisiones. De nuevo, ya os digo que cuando uno cuenta la historia, la cuenta siempre como que tiene sentido. Esto es más bien como un árbol en el que muchas ramas pues, se han podrido, no han ido bien. Pero al final hay alguna hoja, para que no os quede la sensación de que todo funciona, sino que en realidad la mayoría de cosas uno se equivoca. Pero aún y con eso es un aprendizaje. Yo creo que, como os decía antes, 4 de los 6 premios Nobel de este año de Física y Química han creado sus propias empresas y creo que ahí hay una historia. Para apoyar esto también, hace unos años creamos, en el 2019, la Academia Joven de España. ¿Por qué una academia? Primero porque había que rejuvenecer un poco las academias y también para prestigiar, visibilizar a algunos de los jóvenes, hombres y mujeres que tenemos en España que están haciendo cosas extraordinarias. Las academias las crea el Consejo de Ministros, no es una cosa que vaya uno a un formulario y lo haga, fue un proceso muy largo, pero aquí estamos las 7 personas que fundamos la Academia Joven de España. Este es el exministro Pedro Duque, la exsecretaria de Estado Ángeles Heras, el día que creamos la Academia Joven de España, una academia que es como el resto de academias. Yo cuando fui a pedir el CIF allí en Alicante, Hacienda, me dijeron que si era de repaso o de inglés, dije no, es una academia de verdad, aquí tienes el BOE y por eso la llenamos de prestigio y quiero que los académicos que entran pues tengan su medalla y sus diplomas y sus cosas, pero hacemos cosas muy bonitas. Esta es la Academia de Ingeniería, cuando le dimos un acto de imposición de medalla a una de nuestras académicas. Organizamos jornadas científicas y también participamos en programas de fomento de las vocaciones, como aquí en la Magdalena. La ciencia cambia, creo que también debería cambiar nuestra educación y por eso he hecho este pequeño esfuerzo con estos 2 libros, El emprendimiento en química, que es el primer libro que hay sobre el sector, y también este sobre educación en química. Y luego os voy a compartir, esto es lo último que comento sobre mi trabajo, este es un artículo que yo pensaba cuando me lo pidieron que no lo iba a citar nadie y es uno de los que más me han citado, es un artículo precioso sobre la importancia de los mentores y los referentes, personas a las que admiramos en nuestra profesión. Y aquí yo proponía dos personas que si no las conocéis tienen historias extraordinarias. Tú imaginaros que fuerais arquitectos o pintores o escritores y no supierais quién es Lorca, o no supierais nada de la vida de Buñuel, o no supierais qué pintó Dalí. Nosotros estudiamos ciencia de una forma rara, como si fuera verdad revelada, y no nos importa quién la ha hecho posible. Sin embargo, la ciencia, cuando la estudiamos a partir o conociendo la dificultad que han tenido las personas que la han desarrollado, se hace mucho más humana. Y aquí yo proponía pues, 2 de mis héroes. Este es Ernst Cohen, es el tercer presidente de la UPAC. Gracias a él, Alemania entró a la UPAC. La UPAC se creó en 1919. Alemania no era muy popular esos días y además el presidente de la Sociedad Química Alemana era que aparte de fijar nitrógeno se dedicaba a generar cloro para la guerra química. Bueno, pues este hombre fue el protagonista de que Alemania entrara finalmente en la UPAC, una persona que murió gaseada en los campos de Auschwitz. Y este es el padre de la química moderna en España, Enrique Moles, vicepresidente de la UPAC, una persona extraordinaria que luego sufrió, pues, digamos, las consecuencias del franquismo de una forma muy triste. Y ahora, ya para terminar, 2 ideas sobre lo que hacemos en la UPAC. Lo primero, ¿por qué tengo que estudiarme estas cosas? Pues sí, yo sé que cuando veis la UPAC por primera vez, no es en el momento que más os apetece, sé que
parece que es todo de memoria, que no tiene sentido, pero sí que me gustaría recordar un hecho, y esto es un hecho. Fijaros, en la mayor parte de nuestra historia, si nosotros comenzamos en Lavoisier, por hacerlo fácil, finales del 18, hasta hoy en día, si esa es la historia de nuestra ciencia, la mayor parte, la inmensa mayoría, no teníamos un lenguaje común. Imaginaros si los matemáticos hubieran desarrollado las matemáticas sin ponerse de acuerdo cómo representar el símbolo de sumar o una división. Durante todo el siglo XIX hubo un montón de intentos. Bueno, Lavoisier ya tiene un tratado elemental de nomenclatura química, pero durante todo el siglo XIX y parte del XX intentábamos crearnos un lenguaje, porque como ciencia e industria no podíamos desarrollarnos y hubo que esperar a la creación de la UPAC para tener este lenguaje. Pero la razón por la que soy miembro de la UPAC es esta, es la gente, porque he conocido hombres y mujeres de todos los países que son realmente apasionados de su profesión, que conocen la vida de Cohen, de Enrique Moles, de gente que en sus países ha hecho cosas extraordinarias, que están comprometidos con la educación, con la investigación, y por eso, pues, mi primer día en la UPAC, esto era yo cuando era el becario, el botones de todos ellos, pues me encontré aquí pues, con los editores de las principales revistas en mi campo, con gente que había descubierto elementos químicos, y para mí la UPAC fue un regalo, era como volver a mi casa, y desde entonces pues me incorporé a esta familia, y claro, el día más feliz de mi vida obviamente fue cuando mis colegas me invitaron o me eligieron para presidirles, pero aquí estaba yo el primer día con gente que ahora son mis amigos, y bueno, simplemente para que os hagáis una idea de la altura intelectual de estas personas, pues de España teníamos a Luis Oro, que es una persona muy reconocida en nuestro país. ¿Pero qué hacemos en la UPAC? Bueno, pues fundamentalmente lo que hacemos, aparte de generar la lengua de la química, es dar todos esos datos termodinámicos, cinéticos, esos datos que están en los libros o incluso en la tabla periódica, los pesos atómicos, que no están en la Biblia, ni en el Corán, ni en ningún libro sagrado. Hay que entrar al laboratorio y verificar esos datos y compartirlos y refinarlos. Y esto lo hacen voluntarios. Voluntarios, personas que trabajan sin cobrar nada y que ponen todos estos datos a disposición de la comunidad científica para que podamos avanzar. Todo esto lo publicamos en nuestros famosos libros de colores, nuestros profesores los conocen bien, el libro azul, el libro rojo lo tenemos traducido por Pascual, ¿verdad?, al castellano. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para todo este contenido ponerlo gratuitamente en una página web, goldbook.iupac.org, en el que uno pone la palabra que quiera, por ejemplo, quiralidad, y de forma gratuita. Digo gratuita, es gratuita sin trampas, no hace falta registrarse, ni poner el email, nada, ni habilitar el micrófono. Esto es gratis total, ¿eh? Tú pones aquí la palabra que quieras, mi palabra favorita, quiralidad, y ahí tenéis la definición de la UPAC. Además, damos un montón de premios, reconocemos a los mejores entre nosotros, quizá el más relevante para vosotros sea el premio Solvay UPAC para el mejor joven químico. Aquí tenemos al joven químico y al presidente de la UPAC, solían ser más mayores, este es Mark Sessa, de Estados Unidos, un gran presidente que tuvimos hace unos años. También a las mujeres en química, no solamente porque son grandes científicas, y hay varias españolas que lo han recibido, sino también porque el compromiso viene en la educación, viene en el liderazgo, viene en grandes empresas, y todos los años reconocemos mujeres que son realmente extraordinarias. También a los más jóvenes, esto es la Red Internacional de Jóvenes Químicos. Con ellos hemos creado Ken Voices. Ken Voices es algo muy bonito. En muchas ocasiones me han dicho, Javier, como presidente de la UPAC, vas a facultades, vas a la Paraninfo, puedes hablar, dices lo que quieres, pero yo no tengo voz. Yo soy una joven estudiante de química de Nairobi, de Kenia, de Chile, de donde sea. Y para cambiar eso, lo que hemos hecho ha sido crear Ken Voices. Ken Voices es un portal que está en la página de la UPAC, cualquier persona puede grabarse, contar su proyecto de investigación, que quiere un postdoc en Francia, que quiere una beca, que tiene un problema laboral, cualquier cosa relacionada con la química, lo graba y lo ponemos en la página de la UPAC para que cualquier persona pueda tener esa plataforma de comunicación. Hemos hecho también un concurso sobre tablas periódicas precioso en el que han participado millones de personas, que está disponible en varios idiomas. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, desarrollamos también el desayuno global de las mujeres,
Cuando decimos mujeres, aquí somos muy inclusivos y nos referimos hombres y mujeres. Todo el mundo está invitado al desayuno. La idea es tener una conversación lo más informal posible sobre cómo mejorar temas de diversidad en el medio químico o en el medio científico. Tenerla aquí en Bilbao no será ningún problema, estoy seguro, pero imaginaros cuando la hemos celebrado en Kabul, en Mosul, en un montón de países donde las mujeres pues, o no pueden estudiar química o no pueden ejercer la profesión. Entonces, pues es una actividad preciosa. Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, hemos creado la conversación global sobre desarrollo para que personas de todo el mundo organicen a nivel local una conversación que sea propia para el lugar donde están trabajando. No son los mismos problemas de sostenibilidad los que hay aquí que los que hay en Francia o en Italia o en Marruecos. Y todo esto son conversaciones, conferencias, talleres, seminarios, mesas redondas para tratar temas de sostenibilidad. Todos los años distinguimos también 10 tecnologías emergentes, 10 tecnologías que pensamos que va a cambiar la química y con ellas nuestras vidas, las ponemos en valor, las comunicamos, hacemos un gran esfuerzo para explicarlas. Este, por ejemplo, es un artículo que publicamos en Nature Chemistry, explicando las tecnologías y cómo la química está cambiando fundamentalmente. Desde el punto de vista de la educación, hemos hecho un planteamiento muy ambicioso para introducir el concepto de pensamiento sistemático o sistémico que se utiliza en ingeniería sobre todo, o también en gestión de empresas, para que cuando introducimos un concepto químico, como por ejemplo la molécula de CO2, pues no quedarnos en que es una molécula lineal, apolar, con 2 dobles enlaces, quizá contamos algo sobre su papel en la vida, pero la idea es contarla dentro del contexto, ponerla en contexto, su influencia en cambio climático, cuál es el papel del ser humano incrementando las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Y esto es pues, una de las cosas que hacemos sobre educación. Una de las actividades más bonitas de este año fue en Sudáfrica. Esto es uno de los privilegios de ser presidente de la UPAC. Pues cuando vienes aquí, pues mirar, yo lo único que os puedo decir es que tenéis una suerte increíble de poder estudiar en una universidad pública de la calidad que tiene la Universidad del País Vasco. Esto es en Ciudad del Cabo, en una comunidad tan pobre que los niños que venían aquí iban descalzos y sus padres, uno no tenían dientes, venían en condiciones muy precarias. Y esos niños venían a la única actividad que habían visto de la química. Les organizamos una fiesta increíble. Y era la primera vez que veían nitrógeno líquido y explosiones y color y que veían la ciencia de forma tan directa. Y para mí ha sido la experiencia más bonita de mi presidencia en la UPAC, porque lo que vi en los ojos de esos niños tan pobres, que yo no sé qué nivel educativo tenían, no sé si sabían leer y escribir, eran muy pobres, que pudieron ver pues, quimiluminiscencia, que podían ver cómo aparecían colores delante de ellos, explosiones, nitrógeno líquido, bueno, pues me pareció una experiencia preciosa y algunas cosas que hacemos en la química más allá de complicaros la vida con la formulación. En cuanto a la formulación, y aquí tenemos a Efraín Reyes y a Pascual Román, han hecho un trabajo extraordinario traduciendo todos los textos principales de la UPAC al español, que se va a presentar muy pronto en La Rioja, en este libro que por primera vez reúne todas las normas, las guías breves y la tabla periódica traducidas al castellano, pero no os preocupéis que también lo tenemos en catalán, euskera y en gallego. No vaya a ser que alguno diga que no se quiere estudiar las normas porque él habla otro idioma, no hay excusa. Lo tenemos en inglés y ahora lo tenéis en todas las lenguas del Estado y la verdad, pues yo lo único que puedo hacer es dar las gracias a las personas que de forma completamente desinteresada han traducido estos textos que no son fáciles de traducir y que han hecho una labor fantástica para que no haya excusa a la hora de estudiar estos textos. Y ya lo último que os digo, este es el gran proyecto de la UPAC que seguramente no habéis oído hablar de él y con esto cierro la conferencia de una forma circular. Mirar, cuando hablamos de aldehídos, de cetonas, de iminas, de amidas, de oxoácidos, para hablar algo de química inorgánica, hemos creado un vocabulario que es muy bueno para nosotros, para las personas. Creerme, se puede entender, si uno lo estudia, lo puede aprender. Pero funciona muy mal para las máquinas. Las máquinas tienen muchos problemas para minar artículos científicos de química, no tanto para las fórmulas matemáticas o físicas. Y por lo tanto ha habido que crear un nuevo lenguaje químico, una nueva nomenclatura química. No os preocupéis, no es para vosotros, es para las máquinas. Y tiene esta pinta, es una serie de letras
y números que codifican de forma inequívoca la composición, el enlace y la estructura tridimensional de cualquier molécula. Antiguamente, no sé si estáis familiarizados, mis compañeros profesores seguro que sí, con el número Cas. El número Cas es un poco como un DNI, a una sustancia le dan un número, pero ese número es totalmente arbitrario, no dice nada de la composición o de la geometría de esa molécula. INCHI, de International Chemical Identifier, esta nueva nomenclatura, en su sucesión de números y letras, nos dice todo de esa molécula. Y es una forma de nombrar cualquier cosa que las máquinas pueden entender. Y este es el gran proyecto que tenemos ahora en la UPAC. Con eso, Fernando, Pascual, Efraín, todos los que me habéis invitado a venir aquí, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Yo cada vez que veo una tabla periódica me emociono. Esta mañana he podido descubrir esta preciosa tabla periódica que tenéis en la facultad, con las líneas de emisión de los elementos, y con eso pues quedo a vuestra disposición cualquier pregunta que me queráis hacer. Muchas gracias.